El ataúd de mi madre descendía lentamente al suelo mientras mi padre, con los ojos secos como el desierto de Almería, me clavaba una mirada que prometía el infierno. Fuera de mi casa, hijo de puta. Me espetó delante de todos los dolientes. Su voz un trueno que rompió el silencio sepulcral del cementerio de la Almudena. En ese instante, juré por su tumba que él pagaría no solo por su traición, sino por el veneno que le había inyectado a su último aliento, porque yo ya sabía la verdad que lo destruiría todo. Me llamo Javier Ruiz, y aquella mañana de finales de otoño en Madrid, el mundo se me vino encima como un camión sin frenos. El sol de noviernes me teñía de oro las hojas caídas en el cementerio, pero para mí, todo era gris, un velo de ceniza que cubría mis recuerdos. Mi madre, Elena, había muerto 2 noches antes en nuestra casa de Chamberí, supuestamente de un infarto mientras dormía. Yo la encontré, fría como la nieve de la sierra, con una sonrisa postiza en los labios que ahora me perseguía en pesadillas. Pero no fue un infarto. Lo sabía porque, horas antes, había visto a mi padre, Antonio, discutiendo con ella en la cocina, su mano alzada en una amenaza que no llegó a consumar. O eso creí. La ceremonia fue un circo de hipocresía. Primos lejanos que no habían pisado la casa en años ahora lloraban como plañideras profesionales, tías que murmuraban sobre lo repentino que fue todo. Mi hermana menor, Lucía, de 17 años, se aferraba a mi brazo, sus ojos hinchados buscando en mí el ancla que yo mismo había perdido. Javi, ¿por qué papá está así?, me susurró mientras el sacerdote recitaba salmos vacíos. No le respondí. No podía. Porque la verdad ardía en mi garganta como bilis. Mi padre no lloraba porque no tenía lágrimas para una mujer a la que había traicionado durante años. Todo empezó 6 meses atrás, en una de esas noches en que Madrid se ahoga en su propio calor veraniego. Yo acababa de cumplir 28, trabajando como periodista freelance en un periódico local, cubriendo escándalos políticos que palidecían ante el que se gestaba en mi propia casa. Regresé temprano de una entrevista en el Congreso, el sudor pegándome la camisa al cuerpo, y encontré la puerta entreabierta. Voces bajas, como serpientes en la hierba. Me acerqué sigiloso, el corazón latiéndome en los oídos, y allí estaba mi padre, en el salón, con los brazos alrededor de una mujer que no era mi madre. Carmen, su asistente en la inmobiliaria donde él era socio principal, riendo como si el mundo le perteneciera. No intervine. Me quedé paralizado, un voyeur en mi propia vida, memorizando cada detalle, el collar de perlas de ella, regalo de mi madre para su aniversario, la forma en que él la besaba, con la misma ternura que le había dedicado a Elena en las fotos de boda que adornaban las paredes. Esa noche, cuando todos cenamos en silencio, yo masticaba rabia junto al cordero asado. Mi madre, ajena, hablaba de planes para Navidad, de un viaje a Sevilla. Seremos felices, ¿verdad, Antonio?, le dijo, y él sonrió, esa sonrisa de tiburón que ahora reconozco como veneno puro. Los días siguientes fueron una danza de mentiras. Empecé a seguirlo, un detective aficionado con el móvil como arma. Fotos borrosas de hotelazos en Gran Vía. Mensajes interceptados en su teléfono olvidado, te amo más que a ella. Pronto seremos libres. Libre. La palabra me carcomía. ¿Libre de qué? De la hipoteca que pagábamos con el sudor de mi madre, enfermera en el hospital clínico. De las noches en que ella cosía heridas ajenas mientras él dilapidaba fortunas en cenas románticas clandestinas. Lucía notó mi cambio. Estás raro, hermano. ¿Problemas en el trabajo? Le mentí, como siempre. Ella era el pegamento de la familia, la niña de ojos grandes que soñaba con ser pintora, ajena a las grietas que se abrían bajo nuestros pies. Pero yo no podía contarle.
No todavía. En cambio, profundicé en la podredumbre. Descubrí transferencias bancarias a cuentas offshore, deudas que mi padre ocultaba, un testamento que había modificado en secreto para dejar a mi madre con las manos vacías. ¿Y el infarto? El informe preliminar hablaba de estrés, pero yo olía a algo peor. Una autopsia discreta. Un amigo forense en la morgue confirmó mis sospechas, trazas de digoxina en su sangre. Un medicamento para el corazón que, en sobredosis, para el tuyo para siempre. Mi padre tenía acceso ilimitado a farmacias a través de contactos dudosos. Aquella noche en el cementerio, cuando me echó, no fue por grief. Fue pánico. Yo había confrontado a Carmen esa misma semana, amenazándola con exponerlo todo. Dile a Antonio que sé lo de las pastillas. Le dije por teléfono, mi voz un filo de navaja. Ella colgó, pero el daño estaba hecho. Él me vio como una amenaza, no como un hijo. Lárgate, no eres bienvenido en mi vida, gritó, mientras los dolientes fingían no oír. Lucía sollozó, pero él la arrastró consigo, dejándome solo con el eco de la tierra cayendo sobre el ataúd. Caminé horas por Madrid, las luces de sol parpadeando como burlas. Me instalé en un hostal cutre en Lavapiés, el olor a kebab y desesperación impregnando las paredes. Allí, en la penumbra de una habitación con goteras, tracé mi plan. No iría a la policía. No todavía. Quería que sufriera, que sintiera el vacío que él había cavado. Empecé con lo pequeño, anónimos a sus socios en la inmobiliaria, insinuando infidelidades y fraudes. Vi las primeras grietas cuando leí en el periódico. Escándalo en Ruiz Propiedades, sospechas de malversación. Sonreí por primera vez en días. Pero el odio crecía, un cáncer que me devoraba. ¿Y si no paraba? ¿Y si cruzaba la línea? Los recuerdos me asaltaban como fantasmas. Mi madre, cantando flamenco en la cocina mientras preparaba paella. Su risa un bálsamo para las broncas de mi padre por dinero. Javi, la vida es como el Guadalquivir, a veces se desborda, pero siempre encuentra su cauce. Me decía. Ahora, su cauce era una tumba, y yo era la inundación que lo arrastraría todo. Llamé a Lucía esa noche. Ven conmigo, le supliqué. Papá miente. Ella dudó, su voz temblorosa al otro lado. No sé, Javi. Él dice que tú la empujaste a la muerte con tus ausencias. El golpe fue peor que un puñetazo. Manipulación. Sí, puro Antonio Ruiz. Decidí ir más profundo. Contacté a un jeque amigo de la facultad, Raúl, un tipo con más tatuajes que escrúpulos. Consígueme todo, emails, cuentas, lo que sea. 2 días después, tenía un dossier que quemaba pruebas de que mi padre no solo engañaba, sino que planeaba divorciarse y huir con Carmen a las Canarias, dejando a mi madre en la ruina. Y las pastillas. Un pedido online a su nombre, disfrazado como suplementos. El nudo en mi estómago se apretó. Era él. Tenía que serlo. Pero el venganza no es lineal, es un laberinto de dudas. Esa noche, soñé con mi madre. Su rostro acusador, vale la pena. Hijo del odio te come vivo. Desperté sudando, jurándome que pararía si él confesaba. Mentira. Ya no había vuelta atrás. Madrid, con su pulso incesante, sería testigo de mi caída o mi triunfo. Y mientras el sol salía sobre el Manzanares, supe que la primera sangre sería metafórica, su reputación, hecha trizas. La segunda semana fue un torbellino de sombras y luces parpadeantes. Lavapiés se convirtió en mi fortaleza improvisada. Un barrio donde los inmigrantes y los marginados se codeaban con artistas famélicos, y nadie preguntaba por qué un tipo con ojeras entraba y salía a deshoras. Raúl me entregó más munición, grabaciones de audio donde mi padre y Carmen planeaban acelerar las cosas con Elena. Ella no sufre,
Amor. Será rápido, decía él, su voz ronca de excitación culpable. Escuché esa cinta una docena de veces, cada palabra un clavo en mi ataúd emocional. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb me impulsaba. Pero debajo bullía el miedo, y si Lucía elegía bando, ella era la inocente. La que pintaba acuarelas de la Alhambra soñando con un futuro lejos de esta podredumbre. Llamé a mi primo Miguel, un abogado en el bufete familiar, el mediador que siempre había sido. Javi, ¿qué demonios pasa? Tu padre dice que estás delirando. ¿Qué culpas a él de la muerte de tía Elena? Su tono era cauto, como pisar cristales rotos. Nos encontramos en una cafetería de Malasaña. El aroma a churros y café cortando la tensión. Le mostré las fotos, los extractos bancarios. No es delirio, Miguel. Es prueba. Él palideció, sus dedos tamborileando en la mesa de mármol. Esto es grave. Podríamos demandar por homicidio involuntario. Pero Antonio es familia. Y Lucía. Ella lo adora. Adora. La palabra me dolió como sal en herida abierta. ¿Y la justicia? ¿O solo importan los lazos de sangre? Miguel prometió discreción, pero supe que dudaba. Esa noche, irrumpí en la casa familiar bajo el pretexto de recoger mis cosas. La puerta se abrió con un chirrido, y allí estaba Lucía, sola, con un pincel en la mano y manchas de óleo en la camiseta. Javi, susurró, abrazándome como si yo fuera el salvavidas. La casa olía a ella aún, jazmín y lavanda, mezclado con el hedor metálico del abandono. Mi padre había volado a Barcelona por negocios, pero yo sabía la verdad, se escondía con Carmen en un ático de lujo. Hablé con Lucía por primera vez sin filtros. Le conté del afer, las pastillas, el plan de huida. Sus ojos se abrieron como platos, lágrimas rodando silenciosas. No puede ser. Papá siempre fue estricto, pero no un monstruo. Le mostré la cinta. Se tapó los oídos, gritando basta. Luego, el silencio, roto solo por su sollozo. Lo confrontaré yo. Por mamá. No la dejé. Es peligroso. Déjame a mí. Pero en su mirada vi el primer quiebre, la inocencia hecha añicos. Sun de símbolo 1 Edenweb familiar. El primero de muchos. Al día siguiente, escalé. Envié el dossier anónimo a la prensa. El periódico donde trabajaba publicó un artículo velado, sospechas en muerte de enfermera madrileña, negligencia o algo peor. Mi padre me llamó furioso. Su voz un rugido a través del altavoz. Hijo de perra. ¿Eres tú? Te destruiré. Reí. Un sonido hueco. Ya lo hiciste tú primero, papá. Colgué. Pero el treme en mis manos traicionaba el bluff. La sociedad se movía, vecinos murmuraban. Socios lo miraban de reojo en reuniones. Dinero, sus cuentas se congelaron temporalmente por una auditoría interna. Dan de símbolo 1 F1, el apellido Ruiz, forjado en la posguerra con ladrillos y astucia. Ahora era sinónimo de escándalo. Pero el Toantín me consumía. Pasaba noches en vela, planeando el próximo golpe. Contacté a un detective privado, un ex policía andaluz llamado Paco, con cicatrices de la ETA en el alma. Encuéntrame a Carmen. Quiero su versión. 3 días después, la tenía en un bar de Chueca, nerviosa, fumando como chimenea. No lo mates, Javier. Antonio es complicado. Pero las pastillas fueron idea suya. Sí. Dijo que era misericordia, que ella sufría cáncer terminal. Mentira. La autopsia lo desmentía. La abofeteé verbalmente, misericordia es para santos, no para adúlteros. Ella huyó, pero no sin soltar una bomba. Pregúntale a Lucía por qué visitaba tanto a tu madre las semanas antes. ¿Lucía? El mundo se inclinó. Mi hermana. ¿Involucrada?
descarté la idea como perenoide. Pero la semilla estaba plantada. Mientras el conflicto social escalaba, un grupo de activistas por la justicia de género piqueteaba la inmobiliaria, gritando asesino de esposas. Mi padre contraatacó, demandándome por difamación. El FAPLU símbolo 1 EADT entraba en juego. Un laberinto de citaciones y abogados. Miguel me advirtió, retírate, Javi. Esto te costará la carrera. Pero el PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb era mi motor. Absoluta desesperación me invadía en momentos solos, cuando veía fotos de mi madre en el móvil. Su sonrisa un recordatorio de lo perdido. Una noche, Lucía apareció en mi puerta, maleta en mano. Me voy contigo. Papá. Me dijo cosas horribles. Que mamá merecía morir por ser débil. La abracé, pero en su abrazo sentí rigidez. ¿Confianza o trampa? Dormimos en catres improvisados, hablando hasta el alba de venganza compartida. Lo haremos pagar, Javi. Por ella. Su voz era fuego, pero sus ojos. Huidizos. El odio nos unía. ¿Pero a qué precio? Madrid bullía afuera, indiferente, mientras yo tejía mi re. El siguiente paso, confrontación directa. Invité a mi padre a un café en el Retiro, bajo los plátanos dorados. Hablemos como hombres, le dije por mensaje. Su respuesta, ven si te atreves. El encuentro fue un polvorín. Él llegó impecable, traje Armani, pero ojeras profundas. Has arruinado todo, Javier. Por una puta sospecha. Le tiré la cinta sobre la mesa. La escuchó, pálido. Era broma. No lo hice. Mentira. Lo vi en sus ojos, pánico puro. Confiesa. Y paró. Se levantó, derribando la silla. Nunca. Eres un fracaso, como tu madre. Golpeé la mesa. El parque testigo mudo. Salió, pero supe que lo había herido. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN lo carcomía. Lo olía. Pero yo ardía. La venganza era dulce, pero amarga en la lengua. ¿Cuánto más antes de convertirme en él? El tercer acto de mi venganza se desplegó como una tormenta siroco sobre la meseta castellana. Caliente, asfixiante, inevitable. Con Lucía a mi lado. Nos mudamos a un piso compartido en Usera, un barrio de contrastes donde el español se entremezcla con mandarín y árabe, y la solidaridad nace de la necesidad. Ella pintaba murales en las paredes desnudas, escenas de madres guerreras inspiradas en Goya, mientras yo lidiaba con correos de editores. Javier, tu artículo sobre Ruiz es oro, pero ¿estás implicado? No respondí. Mi pluma ahora servía a la causa personal, no al periodismo ético. Paco, el detective, desenterró más. Mi padre había falsificado documentos para desviar fondos de la herencia familiar, dejando a mi madre con deudas ficticias. Es un patrón, chico. Engañó a su primer socio en los 90. Lo llevó a la ruina. El dinero, ese dios falso de Madrid, era el núcleo del conflicto. Confronté a Miguel de nuevo, esta vez en su oficina reluciente en Castellana. Ayúdame a congelar sus activos. Él se removió en su sillón de cuero. Eres familia, Javi. ¿Quieres destruirlo todo? Piensa en Lucía. Ella otra vez. Lucía elige la verdad, repliqué. Pero su mención me inquietaba. Esa noche, revisé su móvil mientras dormía, mensajes borrados a un número desconocido. No le digas nada a Javi. Corazón en la garganta. ¿Qué ocultaba? El SH símbolo 1 Edenweb y se volvía en contra de mi padre. Un podcast viral, Sombras en Chamberí, detallaba el caso, con testimonios anónimos de ex empleados. Antonio Ruiz es un lobo con piel de cordero. Sus socios lo expulsaron. La inmobiliaria tambaleándose.
Él contraatacó con una entrevista en Telemadrid: mi hijo es un mentiroso resentido, celoso de mi éxito. Me pintó como el villano, un hijo desheredado por ingratitud. La dan de símbolo 1EF1 familiar. Ese velo sagrado en España se rasgaba públicamente. Lucía lo oyó en la radio, rompiendo un plato contra la pared. Mentiroso, mamá te amaba, y tú la mataste. Su rabia era catártica, pero la mía, calculada. Envié pruebas a la fiscalía, el pedido de digoxina trazable a su IP. El FAPLU símbolo 1EADT mordió. Una orden de registro en su ático. Encontraron cartas de amor a Carmen, pero no las pastillas. Insuficiente evidencia, me dijo el fiscal por teléfono. Frustración pura. PH símbolo 1EABNN símbolo 1EDENWEBMS GABA. Golpeé el volante del taxi hasta sangrar los nudillos. En el piso, Lucía me curó, sus manos temblorosas. No pares, Javi. Por nosotras. Nosotras. Incluía a mi madre en espíritu. Pero el Toantín se enredaba. Soñaba con Elena: el perdón libera, hijo. La venganza encadena. Despertaba empapado, cuestionando. ¿Era justicia o sadismo? Escalada, a que es su email con ayuda de Raúl. Descubrí correos a un sicario freelance, no para matar, sino para intimidarme. Asusta al chico. Que se calle. El miedo se coló, pero lo convertí en combustible. Confronté a Carmen en su trabajo, una boutique en Salamanca. Dime la verdad sobre Lucía. Ella se derrumbó, tu hermana. Sabía del hacer. Quería dinero para su escuela de arte. Le di sobornos para callar. Sobornos. Lucía. Mi Lucía. Vendida. Corrí al piso. La encontré pintando frenéticamente. ¿Por qué? Ella negó. Lágrimas, mentira. Esa puta miente. Pero la duda era un gusano. La cea otra o se gestaba. Mi padre me citó en el juzgado por custodia de Lucía sí. La reclamaba como menor, alegando mi inestabilidad. Absurdo, pero legal. En la sala fría de los juzgados de Plaza de Castilla. Nos enfrentamos. Él, sereno, yo, un volcán. Admite que la mataste. Sí sé durante el receso. Sonrió: pruebas, hijo. Sin ellas, eres humo. Miguel me dio: paz, por favor. Paz. La palabra me repugnaba. Salí furioso, planeando el golpe maestro, una exposición pública en el Círculo de Bellas Artes, donde Lucía expondría sus pinturas. Con temas velados de traición familiar. Hazlo sangrar con arte, le dije. Ella accedió, ojos brillantes de venganza compartida. Pero el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1EADN acechaba. Una carta anónima llegó para Javier. Tu madre no querría esto. ¿De quién? Perenoye. Madrid, con sus atascos y sus secretos, me oprimía. El conflicto se ramificaba: dinero perdido para todos. Dan de símbolo 1EF1 en ruinas. FAPLU símbolo 1EADT un péndulo. Y Lucía. Su rol se oscurecía. Una noche, la oí susurrar por teléfono: sí, papá. Lo haré. El mundo se fracturó. ¿Aliada o traidora? ¿El odio se volvía introspección? ¿Estaba destruyendo a la familia para salvarla? No. Era demasiado tarde. El clímax llamaba, y yo respondía. El cuarto file de mi odisea fue el más viscoso. Como trepar por un pozo de alquitrán, cada paso un día más. Y la luz se alejaba. La exposición de Lucía en el Círculo fue un éxito agridulce. Sus lienzos, titulados Sombras heredadas, retrataban siluetas paternas devorando figuras maternas, con toques de rojo sangre que evocaban el Guernica de Picasso. La prensa acudió en masa, arte como catarsis en el escándalo Ruiz. Mi padre irrumpió a mitad de la inauguración. Rostro congestionado.
gritando esto es calumnia. La seguridad lo sacó, pero no antes de que los Fleshies capturaran su humillación. Yo observaba desde las sombras, champagne en mano, saboreando la victoria pírrica. Pero el twist personal llegó esa noche. Confronté a Lucía en el piso, la cinta de su llamada grabada por Raúl. Dime la verdad. Estás jugando a dos bandas. Ella se derrumbó, confesando entre hipos: papá me prometió pagar la escuela si te sabotajeaba. Solo mensajes, Javi. No más. El golpe fue visceral. Mi hermana, la pura, corrompida por promesas vacías. Eres como él, le grité, y ella huyó al baño. Vómito y llanto mezclados. PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Eden 9 contra ella. Contra mí por no ver. Pero el TUI símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG me invadió. ¿Quién quedaba en pie? Llamé a Miguel. Voz quebrada, ayúdame a acabar esto legalmente. Él suspiró. Ven mañana. Trae todo. La cita en su bufete fue un velatorio prematuro. Extendió papeles, demanda por asesinato en primer grado. Basada en nuevas pruebas, un testigo en la farmacia que vendió las pastillas. Podemos ganar, pero el precio. Prisión para él. Escrutinio para ti. Asentí, firmando con mano temblorosa. El FAPLU símbolo 1 EADT. Ese leviatán lento. Rugía ahora. Mi padre fue arrestado esa tarde. Esposa reluciendo bajo el sol de diciembre en la comisaría de Prosperidad. La noticia explotó: hombre de negocios madrileño detenido por presunto envenenamiento conyugal. Sociedad alborotada. Feministas marchando. Vecinos cerrando cortinas. Carmen desapareció, pero Paco la rastreó a un hostal en Vallecas. La encontré allí, deshecha. Maquillaje corrido. Antonio planeó todo. Yo solo. Amaba. La grabé confesando detalles, la dosis calculada. El accidente escenificado. Envíalo a la fiscalía, le supliqué. Ella lo hizo, redimiéndose a medias. El dinero fluyó de vuelta, la inmobiliaria quebró, pero herencias se redistribuyeron. Dan de símbolo 1 EF1 restaurado para mi madre. En epitafios mediáticos, víctima de ambición ciega. Sin embargo, el Tuantín se torcía. Lucía se mudó con Miguel, para pensar. Sus llamadas eran frías: te odio por rompernos. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN me arroya. Noches de insomnio. Whisky barato como anestésico. Madrid, con sus navidades luminosas en Puerta del Sol. Me parecía un carnaval de falsedades. Soñaba con mi padre en la celda, suplicando: perdóname, hijo. Despertaba odiándome por la piedad fugaz. El CEA otra o se acercaba el juicio. En enero, en la audiencia provincial. Preparé mi testimonio, palabras afiladas como dagas. El día previo, una llamada de Paco, algo raro. Javi. El testigo de la farmacia. Retractado. Alguien lo amenazó. Perenoye. Mi padre. Desde la cárcel, o peor, Lucía. Presionada, el conflicto se enredaba en capas, familia fracturada. SAH símbolo 1 Eden Webe y juzgando. TI símbolo 1 F1 NB símbolo 1 EA1C evaporado en abogados. Me reuní con Miguel en un parque nevado, copos danzando como confeti macabro. Retira la demanda. Me urgió. ¿Por qué? ¿Lealtad? Él negó: por ti. Esto te destruirá. Dudé. El viento azotando mi abrigo. No. La verdad merecía luz, aunque quemara. La víspera del juicio. Recibí un paquete, fotos de mi madre con un hombre desconocido. Abrazos en Sevilla años atrás. ¿Otro secreto? El corazón latió desbocado. Mi venganza. ¿Basada en mentiras? No. Eran irrelevantes. El crimen era actual. Pero la semilla de duda crecía. Dormí mal.
El Manzanares rugiendo afuera como un río de sangre. Al amanecer, supe, el clímax sería no solo contra él, sino contra las ilusiones que nos ataban. Madrid despertaba, indiferente, mientras yo cargaba al tribunal, listo para el asalto final. El quinto capítulo fue el epicentro, un terremoto que sacudió los cimientos de mi ser. La sala del juicio en la audiencia provincial era un coliseo moderno, bancos de madera pulida, jueces encapuchados en togas negras, el aire cargado de sudor e expectación. Mi padre entró esposado, demacrado, pero con esa mirada de acero que me había forjado o roto. Lucía testificó primero. Voz trémula, mi padre era estricto, pero amoroso. ¿Mentira piadosa o traición? Sus ojos evitaron los míos. El fiscal presentó las pruebas, la digoxina, las grabaciones, la confesión de Carmen vía video. El jurado murmuraba, plumas rasgando papel. Mi turno llegó como un verdugo. Subí al estrado, manos húmedas, y descargué. Antonio Ruiz no solo traicionó a mi madre con infidelidad, la asesinó por codicia. Planeó su muerte para rehacer su vida, dejando ruinas a su paso. Detallé cada transacción, cada beso robado, cada susurro venenoso. Mi padre interrumpió, loco. Mi hijo es un paranoico. El juez lo calló, pero el daño estaba hecho, duda sembrada. Miguel, como su abogado, contraatacó, falta cadena de custodia en las pruebas. Manipulación. El CA otra o se tensaba como un arco. Entonces, el twist durante el receso. Paco irrumpió en la sala de espera, jadeante. Javi, para todo. La verdad. No es lo que crees. Me arrastró a un pasillo desierto, mostrando un USB. Analicé las grabaciones de nuevo. La voz de Antonio planeando. No es la suya. Es editada. Y las pastillas compradas por Lucía, bajo coartada de regalo para mamá. El mundo se derrumbó. ¿Lucía? Fotos del paquete, mi madre en Sevilla, no con un amante, sino con una amiga, riendo de juventud perdida. Pero el veneno. Tu hermana lo hizo. Celos. Quería la herencia para su arte, y tu padre la encubrió para protegerla. Retrocedí en el tiempo, las visitas de Lucía, sus conversaciones privadas con mamá. El soborno de Carmen era al revés, Lucía la chantajeaba para callar. Mi padre, al saberlo, cubrió el crimen familiar, echándome a mí para desviar sospechas. Él te ama, Javi. Tomó la culpa para salvarla. Lágrimas ardientes. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Web viró ATU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG había destruido al hombre que, a su torpe manera, protegía a la familia. Corrí al estrado cuando reanudaron, gritando deténganlo. La verdadera culpable es Lucía. Caos, jueces llamando orden. Mi padre pálido. Lucía huyendo por una puerta lateral. La persecución fue febril, salí del edificio. Nevando ahora con furia. Calles resbaladizas. La encontré en el retiro, bajo el estanque helado, sollozando. Javi. Mamá me dijo que papá la dejaba. Yo. Quería que parara el dolor. Las pastillas eran para mí, para el estrés, pero ella las tomó por error. Error. No. La grabación mostraba intención, aceleremos. Ella confesó. Voz rota, quería que pareciera infarto. Papá lo supo después. Y me cubrió. Te echó para que no miraras cerca. El twist lo cambiaba todo, no traición paterna, sino amor sacrificial. Mi venganza. Un error catastrófico. Llamé a la policía. La arrestaron allí mismo. Esposas frías en sus muñecas delicadas. Mi padre fue liberado provisionalmente. Miradas cruzadas en la nieve, perdón y dolor. Hijo, murmuró. Lo abracé. El primer contacto en meses.
H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN nos ahogaba. El C a otra O no era victoria, era devastación. Madrid, testigo mudo, cubría las huellas con blanco impoluto. El sexto y último FAI fue la resaca. Un amanecer gris donde las ruinas se cuentan en susurros y cicatrices. El juicio se reabrió semanas después. Un circo mediático que Madrid devoró con avidez el escándalo Ruiz de venganza filial a fratricidio accidental. Lucía se declaró culpable de homicidio involuntario. Su testimonio un lamento, quería proteger a mamá del divorcio. Pero el pánico. Sentenciada a 5 años en una cárcel juvenil de Soto del Real. Su arte ahora confinadas a lienzos carcelarios. La visité una vez. Separadas por plexiglas. Sus ojos vacíos. Perdóname, Javi. Lo hice. Pero el perdón no borra el vacío. Mi padre y yo reconstruimos a pedazos. Él vendió la inmobiliaria en quiebra, mudándonos a un piso modesto en Carabanchel, lejos de los fantasmas de Chamberí. Hablábamos noches enteras de su juventud en la posguerra, hambre y ambición que lo torcieron, de cómo amó a mi madre. Pero la codicia lo cegó al hacer. Te eché para salvarte de la verdad, hijo. No merecías cargar con esto. Lágrimas compartidas. El primer bálsamo. El dinero se evaporó, deudas pagadas. Herencia disuelta en juicios. Dan de símbolo 1 F1 restaurado a medias, el apellido Ruiz ahora sinónimo de tragedia shakespeariana. Las AH símbolo 1 Eden Webe y se apartó, amigos falsos huyeron. El periódico me despidió por conflicto de intereses. Pero encontré redención en escribir un libro. Sombras en el Guadalquivir. Crónica de la familia rota. Que se vendió modestamente. Miguel se convirtió en puente, organizando cenas donde el perdón se cocina lento como un cocido madrileño. El FAPLU símbolo 1 y ADT cerró el caso, pero las cadenas emocionales perduraban. PH símbolo 1 y ABNN símbolo 1 Eden Web SE transmutó en aceptación, TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG, en resiliencia. Un año después, en el aniversario de su muerte, visitamos la tumba de mi madre. Flores de jazmín. Su perfume eterno. Lo siento, mamá, susurré. Mi padre añadió, la verdad nos liberó, aunque duela. Twist final, en sus cosas. Encontramos una carta para mí, Javi. Silly Sesto. Sabe que te amamos a ti y a Lucía más que a la vida. Perdona las sombras. Lágrimas cayeron, lavando el pasado. Madrid siguió su curso, sol en sol. Río en el Manzanares. Yo, Javier Ruiz, renací de cenizas, sabiendo que la venganza no cura, pero la verdad cruda, sangrienta forja hombres. Y en las calles soleadas, caminé libre, al fin. H símbolo 1 EADUQ símbolo 1 EA3 cadena, Lucía salió en condicional, pintando murales de redención en barrios olvidados. Mi padre envejeció con gracia, voluntario en hospicios, pagando deudas kármicas. Yo, casado ahora con una editora que vio luz en mi oscuridad. Tuve un hijo, Elena, en honor. La vida, como el flamenco, duele pero eleva. Fin.